Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este viaje por la historia de la Iglesia. En esta ocasión vamos a estar respondiendo a una catequista católica romana, la hermana Cruz. No, esa no. Cruz Iniesta, que en un vídeo ha afirmado acerca de nosotros, los protestantes y evangélicos, que nuestra proclama de libre examen de las Escrituras nos lleva a una libre interpretación de la Escritura, lo cual la misma Escritura nos prohíbe. Bueno, vamos a tratar de responderle de una forma respetuosa. Ya saben que yo no soy anticatólico, tampoco soy ecuménico, yo soy evangélico, siempre tratando de huir del fanatismo y del fundamentalismo. Yo soy ecléctico, lo cual me hace que yo tome lo mejor de la cristiandad, lo mejor de la Iglesia universal, es decir, de la Iglesia católica, la única, que es universal, que es establecida por Jesucristo, y dentro de esa Iglesia católica están las distintas denominaciones, de los distintos grupos, los distintos magisterios, por lo cual presto atención a lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica Romana, pero también el magisterio de la Iglesia Católica Ortodoxa, también el magisterio de las iglesias católicas evangélicas o protestantes, que también somos parte de esa catolicidad, de esa universalidad del único cuerpo de Jesucristo. Jesucristo tiene un solo cuerpo, Jesucristo tiene una sola iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia católica, en el sentido de catolicidad que le daban los padres apostólicos, ¿no? Ignacio de Antioquía, cuando hablaba de la iglesia católica, no se refería a Roma, porque él no pertenecía a Roma, era de Antioquía, de un patriarcado de Oriente, por lo cual se refería a toda la iglesia, que está en toda la ecumene, en todo lugar habitado, en toda la cristiandad. Bueno, vamos a escuchar primeramente qué dijo esta catequista, que de paso digo es una de las que más saben dentro del ámbito de los romanistas que ustedes pueden encontrar en YouTube. Es la que más conoce el magisterio de la Iglesia y es la única, creo, que puedo llegar a ver. Suelo ver sus vídeos y puedo verlos completamente. Es la única que ha logrado ese éxito en mí de que pueda ver completamente sus vídeos, los cuales me parecen muy interesantes. Pero, claro, tiene su postura, tiene su corazoncito romanista, papista, y bueno, estamos también en nuestro derecho de expresar nuestra opinión y en cierta manera hacer defensa de lo que nosotros creemos. Porque llevo mucho tiempo con ganas yo de plantearles esta pregunta. Porque ellos hablan del libre examen. ¿Libre examen? ¿Qué es el libre examen? Bueno, el libre examen es que tú te puedes acercar a la Biblia, ¿no? La puedes acercar, no está escondida. La puedes abrir, la puedes leer, la puedes estudiar con sus comentarios que trae. Bien, ¿no? Pero luego el Evangelio nos dice que la libre interpretación está prohibida en la Biblia. Y mi pregunta es, porque para nosotros no hay problema, yo puedo hacer todo eso y no estar cayendo en la libre interpretación que me prohíbe las propias Escrituras, porque tengo unos maestros, un magisterio que me enseña lo que está en esa Biblia y todo lo que yo no entiendo y lo que no, y además me enseña a interpretarla correctamente. Y mi pregunta es, ¿cómo solventan ellos ese libre examen? ¿Cómo lo hacen ellos sin caer después en una libre interpretación? ¿Qué tipo de magisterio o qué tipo de guía es lo que tienen y utilizan para no estar cayendo en una libre interpretación que está prohibida por la Biblia, que es antibíblica? Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el libre examen de las Escrituras y el otro es la libre interpretación de las Escrituras. Yo voy a ir leyendo porque no quiero que se pierdan las palabras y los detalles, quiero ser específico, así que primero he escrito y lo voy a ir comentando y meditando de a poco. El libre examen de las Escrituras, ¿qué es? Es el derecho que tiene todo creyente a escudriñar las Escrituras por sí mismo, a meditar en ellas y buscar guía y alimento espiritual para su alma.
Pero el libre examen de las Escrituras también incluye el derecho a exigir que en cuestiones de fe y de conducta reciba, por parte de quien le enseña, instrucción con base demostrable en la misma Escritura. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿el libre examen de las Escrituras me lleva irremediablemente a la libre interpretación de las Escrituras? La respuesta es enfáticamente no. El libre examen siempre me llevará a interpretar, porque nuestra mente continuamente está interpretando todo lo que recibe, todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que leemos. Nuestra mente lo interpreta y llega a una conclusión. Así que es imposible que el libre examen de las Escrituras no nos lleve también a una interpretación, lo cual no implica que sea libre. Claro que hay un riesgo en el examen de la Escritura, hay un riesgo, y es que caiga uno precisamente en esta libre interpretación de la Escritura de una manera caprichosa. Entonces, el punto 1, que es el libre examen de las Escrituras, es válido. El punto 2, que es la libre interpretación de la Escritura, hay que tener cuidado. No vamos a decir que no es válido en ciertos aspectos, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, el libre examen de las Escrituras está muy ligado al principio de la sola Escritura. Recordemos en qué consiste la sola Escritura. La sola Escritura no es yo y mi Biblia, el burro por delante. Dijimos que la sola Escritura es que la Biblia es nuestra máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y de conducta. No es nuestra única regla de fe y de conducta, pero es la máxima. Nosotros también consideramos a los credos, a las confesiones de fe, a la tradición, al magisterio, según Efesios 4:11, que Dios ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. También los concilios, todos ellos son regla, medida, autoridad, fuente para nuestra fe y conducta. Pero la Biblia es, entre ellas, la máxima. Dentro de todas nuestras autoridades, dentro de todas estas autoridades que he nombrado, nuestra máxima autoridad, el juez supremo al cual apelamos a última instancia, es la Escritura. Bien, ahora, ¿interpretar las Escrituras es algo exclusivo únicamente de los evangélicos y los protestantes? No. Los católicos romanos también interpretan las Escrituras. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos? Vamos a leer en el Catecismo de la ICAR, en el numeral 85. ¿Qué dice? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo, y quiero que enfaticen esta palabra, y recuerden, solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Los católicos romanos son tripié, es decir, tienen escritura, tradición y magisterio. Pero, como vimos ahí, en última instancia son solo magisterio, porque el magisterio, solo el magisterio, es decir, el Papa y los obispos que están en comunión con él, que son el magisterio vivo de la Iglesia, es el único que puede interpretar auténticamente la Escritura y la tradición. Ahora, entonces, yo a veces me pregunto por qué les cuesta tanto entender la sola Escritura. Si comparándolo con esto es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos Escritura, tradición, magisterio. Pero la última instancia, el juez supremo, la máxima autoridad para nosotros es la Escritura. Por sobre la Escritura no está el magisterio, no tiene más autoridad, ni la palabra última. La palabra última, la máxima autoridad, el juez supremo, la corte última de apelación para nosotros es la Escritura. Es muy fácil de entender. No significa solo Biblia, no significa yo y mi Biblia, el burro por delante. Sola Escritura significa que nosotros tenemos todas las autoridades que son necesarias y que sean necesarias, las reconocemos, pero entre ellas la máxima es la Biblia
y la única, infalible, es la Biblia. El católico también tiene todo esto, pero en última instancia, el juez supremo, la máxima autoridad, es el magisterio vivo de la Iglesia. Y esto también lo vemos en el Concilio Vaticano I. Ustedes recuerdan, estuvimos viendo en los videos anteriores algo acerca de esto, en el 1870, cuando se dogmatiza el primado del obispo de Roma y la jurisdicción universal del obispo de Roma, que hasta entonces la venía reclamando continuamente, ya dijimos, no desde el principio, sino a partir de Papa Esteban en el siglo III, y llega a su máxima expresión en el Concilio Vaticano I. Vamos a leer en la cuarta sesión, en el capítulo 3, esto está en el numeral 3063 del De Singer Humana. Dice así: y porque el romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico, enseñamos también y declaramos que Él es el juez supremo de los fieles, y que en todas las causas que pertenecen al foro eclesiástico puede recurrirse al juicio del mismo. En cambio, el juicio de la sede apostólica, sobre la que no existe autoridad mayor, no puede volverse a discutir por nadie, ni a nadie es lícito juzgar de su juicio. Y les aclaro que el romano pontífice que preside la Iglesia Universal, él es el juez supremo de los fieles. Y que ahí en la sede apostólica, sobre ella no existe autoridad mayor. Y no puede volverse a discutir por nadie, ni a nadie le es lícito juzgar de su juicio. Esto es lo que nos diferencia entre protestantes con los católicos romanos. Para el romanista, la máxima autoridad de fe y de conducta es el magisterio de la Iglesia, el magisterio vivo de la Iglesia, formado por el Papa y los obispos en comunión con él. Nadie está por encima de ello. Para nosotros, nuestra única y máxima regla de fe infalible, de fe y de conducta, es la Escritura, pero no es la única. Nosotros, cuando defendemos la sola Escritura, no es una Escritura desprovista de todo lo que le rodea. No, incorporamos todo, asimilamos todo, concilios, el magisterio de la Iglesia, las tradiciones, toda la enseñanza que a través de los siglos hemos recibido y heredado, pero nuestra máxima regla de fe siempre será la Escritura. Por encima de ella, nadie es el juez supremo. Los católicos romanos interpretan las Escrituras, claro que sí, y llegan a distintas conclusiones también, claro que sí. ¿Y interpretan muchas veces libremente las Escrituras? Claro que sí, porque el magisterio de la Iglesia Católica Romana no se ha expedido en todos los textos y versículos de la Escritura, no ha fijado una interpretación única. Yo sé que esto lo han visto y se han cansado de verlo en esta última semana, porque ha sido lo más comentado dentro del mundo protestante y católico romano, pero miremos estas palabras del apologista Urbina comparadas con las del Papa. Si saben examinar con suficiente cuidado las Escrituras, van a hallar la respuesta. Este ladrón ahí hizo como mínimo 3 obras. No una ni dos, 3 obras. Así que a todos aquellos que dicen que el buen ladrón no hizo obra, ese buen ladrón en esos pocos segundos hizo más obra que tal vez varios de ustedes que dicen que no hizo ninguna obra. Wow, qué buena reflexión, amigo. Dante Urbina dice una cosa, interpreta una cosa, el Papa interpreta otra distinta. ¿Qué han dicho los apologistas romanistas acerca de esto? Bueno, es que el Papa no está hablando ex cátedra. Allí no está dando un magisterio extraordinario, sino simplemente el Papa está hablando, dando una homilía, una enseñanza, pero eso es a título personal, no es ex cátedra, por lo cual no están todos obligados a asimilar esa enseñanza y a tomarla como oficial de la Iglesia Católica Romana en sí. Bien, pero entonces es una interpretación que está haciendo el Papa, interpretación privada, particular, y Dante Urbina también está haciendo una interpretación privada, particular, y que entre ellas dos no coinciden. Obviamente,
Por más que hayan querido forzarla y decir, no, están diciendo lo mismo, no, no están diciendo lo mismo. Están diciendo dos cosas totalmente distintas. Yo, obviamente, estoy de acuerdo, en este caso, con la interpretación del Papa Francisco. Este pasaje del buen ladrón se explica con Romanos 19. Veamos qué dice Romanos 19. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dijo el ladrón cuando estaba siendo crucificado? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Qué estaba haciendo? Confesando con su boca que él era injusto y que Jesús era justo, que él era justo y estaba sufriendo las consecuencias de su injusticia, pero que Jesús estaba sufriendo por ser justo. Estaba confesando con su boca que Jesús es el Señor, el juez justo. ¿Y qué dice Romano? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dice luego el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba allí muriendo Jesús. Sin embargo, el ladrón ya lo veía resucitado. Decía, cuando vengas en tu reino, cuando vengas, acuérdate de mí. Ya lo estaba mirando como resucitado a Jesús. Entonces esto es perfectamente lo que dice Romano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, el ladrón no estaba haciendo ninguna obra, simplemente estaba cumpliendo con este requisito para ser salvo, que es creer, confesar y creer, confesar y creer. Confesar no es una obra y creer tampoco es una obra que cuente meritoria para la salvación, simplemente es creer, la condición para ser salvo, creer, y eso es lo único que estaba haciendo el ladrón. Creía, confesaba con su boca que Jesús es el Señor. Él es justo, yo injusto. Señor, cuando vengas en tu reino, sí, cuando resucites y vengas en tu reino, acuérdate de mí. Nosotros hoy lo miramos hacia el pasado, el ladrón no estaba mirando hacia el presente, nosotros miramos a Jesús que resucitó, él estaba viendo a Jesús que iba a resucitar. Por lo tanto, no hay ninguna obra. Creer, confesar no es obra, ese es el requisito sine qua non para ser salvo. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y somos salvos. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que tanto Urbina por un lado y el Papa Francisco por el otro, y luego todos los apologistas romanos que han comentado acerca de esto han tenido una interpretación, cada uno distinta. Es decir, pueden tener distintas interpretaciones. Y no siempre va a contradecir la Biblia. Lo que contradice las Escrituras es interpretarla caprichosamente, pervirtiendo las Escrituras, pervirtiendo las enseñanzas. Y que me digan ahora si esto que va ahora a decir Dante Urbina no es una interpretación libre, que no respeta ni las mínimas exigencias de una exégesis o el uso de las reglas de la hermenéutica. Juan 3:16, donde leemos: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi me ahogo con la galletita. Eso que ha dicho no es una interpretación privada, no es una interpretación libre o una libre interpretación de las Escrituras. Claro que esto no se lo inventó Urbina, ¿no? Esto está en el libro de las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, que es santo y doctor de la Iglesia Católica Romana. Claro, si un protestante hace una interpretación como esta, lo cuelgan de las maracas, pero claro, lo dice San Alfonso María de Ligorio y hay que prenderle una vela. Entonces, se dan cuenta cómo dicen, hoy los protestantes hacen el libre examen de la Escritura, los lleva a hacer una libre interpretación de la Escritura. ¿Y por casa cómo andamos?
San Agustín decía, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todas las cosas, caridad. Hay cosas que son esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales que nos unen? Pues las que están en el credo apostólico, en el credo niceno-constantinopolitano. Aunque nosotros no creemos que los concilios sean infalibles, sí creemos que son muy útiles y que el Espíritu Santo los ha guiado, iluminado, para que de esta manera podamos unificar criterios, vocabularios. Nuestra pedagogía se pueda basar en estas declaraciones dogmáticas o en estas declaraciones doctrinales de los concilios y podamos unificar términos para evitar estas confusiones que a veces había antes del concilio, por ejemplo, de Nicea, en cuanto a la Trinidad, y luego del concilio de Constantinopla en el 381, en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. No es que estas cosas se inventaron en estos concilios, ya existía, ya lo creía la Iglesia. Los católicos romanos interpretan, dijimos, de distintas formas ciertas doctrinas. Yo esto lo hablé ya en algún vídeo anterior. Es algo que lo conocen los católicos romanos, que más o menos, bueno, conocen un poco de historia y que les gusta entender, pero el católico de a pie no tiene ni idea de esto, y es la disputa de Auxilis, que surgió a finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, en donde estaba por un lado los dominicos, con Báñez, y por otro lado los jesuitas, con Luis de Molina. Los bañistas, bañistas suena feo, los bañesistas entendían acerca de la doctrina de la gracia, la predestinación, el libre albedrío, es decir, la responsabilidad humana, se aproximaban más a lo que parece ser hoy el calvinismo. Se aproximaban. Los jesuitas que seguían a Luis de Molina los acusaban a los bañesianos de ser calvinistas, de parecerse mucho al calvinismo. Por su parte, Luis de Molina enfatizaba más la libertad humana en la posibilidad de resistir a la gracia, en la cuestión de la predestinación, que no era algo así como ese fatalismo que tenía Agustín, de este predeterminismo, en el cual, bueno, ustedes ya saben, ya hemos hablado también, ¿no?, que Agustín creía que el número de los que iban a ser salvos eran exactamente igual al número de los ángeles caídos, por lo tanto Dios había predeterminado que el número de las personas que se iban a salvar tiene que ser exactamente igual que los ángeles caídos y ese lugar que había quedado vacío. Bueno, todo esto son especulaciones filosóficas de Agustín. Y hay este predeterminismo, luego que fue también condenado, ya hablamos, cuando la Iglesia Católica de Occidente condena, de alguna manera no condena a Agustín, sino que condena este predeterminismo, que afirma que quien se salvó no podría haberse perdido y quien se perdió no podría haberse salvado. Bueno, todo esto lo condena en el sínodo de Arles, en Quercy, en Orange, en el sínodo de Vannes, bueno, y en otros tantos más sínodos va condenando este predeterminismo. Los bañesistas hacían énfasis en la soberanía de Dios, por así decirlo, y con un marcado acento en la predestinación. Los molinistas hacían un cierto énfasis en la libertad humana, en el libre albedrío. Por eso los bañesistas decían a los molinistas o a los jesuitas que eran pelagianos y semipelagianos. Esta discusión no fue menor, aunque se daba en las altas esferas, en las cátedras, en las universidades, se tiraban con todo, se llamaban entre ellos herejes. Es más, apelaron hasta el rey, hasta Felipe II, para tratar de acallar a los otros. Una guerra tremenda. Tuvo que participar el Papa para poner punto final a esto. Voy a leer cómo se concluyó esto en la Iglesia Católica Romana en este libro, Historia de la Iglesia, de Ludwig Hartling, de la Biblioteca Herder, que ya también lo leí la vez pasada, pero viene el caso. Me parece muy interesante lo que dice este autor, que es católico romano. Este problema
la disputa de auxiliis estalló en el pontificado de Clemente VIII, perdón. Murió este papa sin poder resolverlo, pero la cuestión iba cada vez más grave, porque se disparaban con toda la artillería pesada entre los dominicos y los jesuitas. Se disparaban a matar. Ahora, cuando sube el otro papa, Paulo V, ¿qué hizo para solucionar este problema? Disolvió la congregación de cardenales que se habían reunido para llegar a un acuerdo, y como no llevan a un acuerdo, a una interpretación unánime, lo disolvió. Y prohibió que ninguno de los partidos acusara a otro de herejía. Por lo demás, en las escuelas podían exponerse ambos sistemas, mientras el magisterio de la Iglesia no adoptara una decisión. La controversia terminó así sin llegar a un resultado. Pero eso no quiere decir que fuera infructuosa, incluso prescindiendo de los estímulos que aportó a la teología científica. Por medio de un impresionante ejemplo se había demostrado que la coexistencia de sistemas de interpretación divergentes no significa necesariamente un peligro para el dogma. Repito, por medio de un impresionante ejemplo se había demostrado que la coexistencia de sistemas de interpretación divergentes no significa necesariamente un peligro para el dogma. Tales discrepancias no son deseables, es cierto, más valdría la plena verdad que las más sutiles hipótesis. Pero dado que todo conocimiento humano y por tanto también el teológico es siempre incompleto e imperfecto, resulta muy conveniente conocer los límites que separan de la especulación humana las verdades seguras de la fe. De este modo la teología obtiene aquella libertad de trabajo que, como ciencia, necesita. Hasta el día de hoy coexisten dentro de la Iglesia Católica Romana dos sistemas de interpretación totalmente distintos y aún enfrentados. En el mundo protestante, que nos acusan los católicos romanos a los protestantes, ustedes entre calvinistas y arminianos no se ponen de acuerdo, y uno cree en una cosa y uno cree en la otra, por eso les pasa por el libre examen de la Escritura y porque no tienen un magisterio enfático e infalible. Bueno, a ustedes les pasa lo mismo, chicos. Es que ustedes tienen el mismo problema. Esta disputa de auxilios nunca se resolvió. Hasta el día de hoy, cuando escuchas a un profesor, a un sacerdote que es de la línea de los bañesistas, subrepticiamente te va a tirar así como que, bueno, sí, lo de Luis de Molina era medio herejía. No lo dicen abiertamente. Y de los contrarios, pues piensan exactamente lo mismo de los otros. ¿Pero qué determinó el magisterio de que existan las dos? No hay ningún problema. Que existan dos interpretaciones distintas sobre la gracia, sobre la predestinación, sobre la responsabilidad humana, es decir, el libre albedrío. Y aquí este autor lo dice, que es la coexistencia de sistemas de interpretación divergentes. Y eso no significa un peligro para el dogma. Porque no está hablando de una doctrina que sea esencial, fundamental y que todos tenemos que tener un acuerdo. No. Así como yo no soy fundamentalista. Y estoy en contra de los que dicen el calvinismo es el evangelio. No, mentira, el calvinismo no es el evangelio. El calvinismo es una interpretación, una escuela teológica dentro de lo que es el estudio del evangelio, dentro de lo que es el estudio de las escrituras. Y entonces puede coexistir armoniosamente, cada uno en su postura. Calvinistas y arminianos, lo mismo que pueden coexistir bañesistas y jesuitas. Bien, entonces nosotros como evangélicos y protestantes tenemos y practicamos el libre examen de la Escritura. El libre examen de la Escritura obviamente nos va a llevar a interpretar las Escrituras. Lo que tenemos que tener cuidado es de no interpretar arbitrariamente, caprichosamente las Escrituras. El católico romano también interpreta ciertos textos y ciertos pasajes de la Escritura porque no hay una interpretación oficial de la Iglesia Católica Romana sobre cada pasaje de las Escrituras. Ahora, claro, nos acusan a nosotros los romanistas de que los protestantes o evangélicos entonces caemos en el relativismo, porque no hay verdades absolutas, porque nosotros no tenemos un magisterio que fija. La Iglesia Católica Romana tiene 44 dogmas establecidos. Todos esos dogmas, bajo pena de anatema, lo tienen que creer. El católico romano tiene que creerlo sí o sí. El protestante
no tiene dogmas, pero sí tenemos doctrinas esenciales. ¿Y cuáles son esas doctrinas esenciales? Pues ya dijimos, las que están en el credo. Para sintetizar, las que están en el credo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, eterno, engendrado, no creado. Eso es una verdad absoluta, no es relativa. Que Dios amó al mundo y ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad absoluta. Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es una verdad eterna. Que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, eso es una verdad absoluta. Que si creemos en Jesucristo, que si lo confesamos, somos salvos, eso no es una verdad absoluta. Que habrá un juicio eterno, que Jesucristo vendrá a buscar a los suyos para que estemos toda la eternidad con Él, eso es una verdad absoluta, no es que todo sea relativo. Hay cosas en las que podemos llegar a distintos puntos, pero hay cosas que confluimos en el mismo punto, porque son verdades esenciales, y en lo que es esencial hay unidad, en lo que no es esencial hay libertad. Entonces, no, es mentira lo que nos acusan de que nosotros caemos en el relativismo. Ya vimos que así como nosotros podemos tranquilamente coexistir dentro del protestantismo, calvinistas, arminianos y hasta molinistas, que también vienen de Luis de Molina, que estuvimos hablando de la disputa de Auxilis, dentro de la Iglesia Católica Romana también pueden coexistir dos interpretaciones distintas. Y nos dicen, bueno, pero ese es un tema importantísimo, el de la gracia, el de la predestinación y el de la libertad humana. Bueno, ustedes también lo tienen, y sin embargo tienen dos sistemas teológicos que están aprobados. Es decir, pueden existir las dos escuelas, pues nosotros también tenemos estas dos escuelas. ¿Cuál es el problema? Es decir, no todo es relativo. No caemos en el relativismo. Hay doctrinas que son esenciales y hay doctrinas que no son esenciales, y tenemos la libertad de disentir y de llegar a puntos distintos de vista. Y no por eso estamos atentando contra las Escrituras. Pues veamos un poquito más ahora algo interesante que dice la catequista Cruz. A los hermanos no católicos yo les planteo muchas veces la misma pregunta. Porque ¿quién va a enseñarnos mejor? ¿Quién va a enseñarnos mejor lo que es el cristianismo que los cristianismos del primer siglo? Es decir, que los católicos del primer siglo y del segundo siglo. ¿Quién lo va a hacer mejor? Entonces no sería lógico para tener por lo menos un punto objetivo de partida, de poder ver qué teología es más cercana a la original. El establecer esa comparación, ¿no? Y ver si es la católica o es la protestante la que se acerca más a cómo se vivía y a cómo se pensaba y a cómo se creía en las comunidades de la Iglesia de los primeros siglos. La demostración de que las doctrinas católicas y la teología católica es mucho más cercana a la Iglesia primitiva, y que está sólidamente anclada en el cristianismo de los inicios, que la protestante. Es lo único que se está evidenciando. Dice la hermana Cruz Iniesta que uno debería considerar la Iglesia primitiva del primer y segundo siglo y considerar si nuestra teología se aproxima, se asemeja a la teología de los primeros cristianos de los primeros siglos. Bueno, tengo este libro de teología dogmática, que es católico romano, obviamente, de Aurelio Fernández, que es un sacerdote que es catedrático del seminario católico romano. Y en la sección de Mariología dice: la Virgen María es pues la persona humana que de un modo voluntario y libre coopera activamente en la encarnación del Verbo y en su proyecto salvador. En consecuencia, cabría sintetizar que en la redención del mundo, en la historia salutis, concurren 4 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y si bien en un plano distinto, María, la joven doncella de Nazaret. Así lo pone de manifiesto el texto con el que se inicia la exposición del capítulo 8 de la Lumen Gentium. En la redención del mundo concurren 4 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María.
padres apostólicos. Siglo I, siglo II. ¿A dónde hay mariología en los padres apostólicos? Búsquenlo, no hay, no existe. Todo es cristología pura, y cuando se habla de María es para realzar la cristología, para enfatizar la cristología, no la mariología, que hoy está dentro de la teología dogmática. Introducción a la teología, cristología, la Trinidad, neumatología, mariología. ¿Dónde hay mariología en el siglo I y en el siglo II? Y no me digan, porque luego Ireneo de León diga que María es la nueva Eva. Ya está, y de eso le da alas para decir cualquier cosa acerca de María. Yo les he comentado que yo soy ex católico. Ahí estoy yo, mira qué lindo, con flequillo, qué majo. Ahí estoy antes de que el obispo me dé una cachetada. Pero claro, yo me puse a analizar después, cuando me pusieron una Biblia en la mano. ¿Los cristianos del primer siglo creían esto? ¿Que había 4 personas activas en la salvación, en mi salvación? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. En los padres apostólicos no vas a encontrar nada de esto. En los padres apostólicos no vas a encontrar nada acerca del primado universal y jurisdicción universal del obispo de Roma. No vas a encontrar absolutamente nada de esto. Pero claro que yo considero los cristianos, la iglesia primitiva. Allí no hay mariología, todo es pura cristología, exaltar a Cristo. Aun cuando en el concilio se habla de la Theotokos, se lo hace no para enfatizar o ensalzar a María, sino para ensalzar a Cristo, la divinidad de Cristo, la humanidad y la divinidad de Cristo, no para exaltar a María. Luego se va desviando. ¿Aquí se habla de la Inmaculada Concepción de María? No. Ese es el problema. En la Iglesia Católica Romana sí hay libre interpretación de la Escritura. Lo que pasa es que lo hizo alguien, interpretó libremente la Escritura, que María, es que María tiene que ser inmaculada. No, ¿cómo va a tener a Cristo en sí? Tiene que ser inmaculada, entonces no tiene que haber pecado, entonces en su momento de la concepción Dios tiene que haberla librado del pecado, tomando de los méritos de Cristo y aplicándosela en el mismo momento de la concepción. Eso es una libre interpretación de la Escritura. Alguien hizo una libre interpretación acerca de María. Y luego, por medio en el caso específico de la Inmaculada Concepción, fue el Sensus Fidelium, sentir religioso del pueblo que, Ave María Purísima, sin pecado concebida, y fueron allí presionando hasta que finalmente se dogmatizó. Pero eso fue una interpretación libre de la Escritura, porque la Escritura no dice eso. Del primado universal del obispo de Roma tampoco dice nada la Escritura. En los primeros siglos no existe nada sobre la jurisdicción universal del obispo de Roma. Eso es una libre interpretación. Lo que pasa es que después la dogmatizaron. Ahora ya no se puede libremente interpretar esto. Ahora tienes que aceptar lo que alguien en su época y en su momento libremente interpretó y lo fijó como dogma. Esa es la diferencia entre el católico romano y nosotros. Nosotros podemos llegar a distintos puntos. Partimos del libre examen de la Escritura, y podemos llegar en ciertas cosas a distintos puntos. Pero el católico romano sí puede examinar libremente las Escrituras, pero tienes que llegar a este punto, el que te han marcado, porque tienes un anatema pendiente sobre tu cabeza. Si tú no crees en la Inmaculada Concepción de María, tú no eres salvo, tú eres anatema. Lo dice cuando se dogmatiza la Inmaculada Concepción. Lo mismo que el primado universal, la jurisdicción universal del obispo de Roma en el Concilio Vaticano I. También hay un anatema, si lo crees. O sea, tú puedes examinar todo lo que quieras de la Escritura, pero si llegas a algo distinto de lo que alguien ya antes libremente interpretó y luego se dogmatizó, entonces ahí estás en un problema. Es anatema. Entonces no. En la iglesia primitiva, en el siglo I y en el siglo II, no existe nada parecido a la Inmaculada Concepción de María, ni María intercesora, medianera de todas las gracias, abogada nuestra. ¿A dónde está? Léelo. No existe. Claro que nosotros confrontamos lo que creemos y miramos en el siglo I y en el siglo II para ver si estamos de acuerdo con la verdad. Tampoco existe la transubstanciación. No, mentira.
Eso es un lenguaje, ya lo hemos visto también en los vídeos anteriores, eso es un lenguaje metafísico, aristotélico, cosa que no tenían ni el Señor Jesús ni Pablo, cuando dice yo transmito lo que así mismo he recibido, tampoco estaba hablando de un concepto aristotélico de metafísica, de cambio de sustancias, accidentes, ese lenguaje metafísico. Creían en la presencia real. ¿Cómo se explica? Pues misterio, es misterio, no transubstanciación. Hay que explicarlo aristotélicamente, como lo hicieron en el Concilio de Trento, porque estaba la escolástica. Entonces la escolástica manejaba un lenguaje filosófico aristotélico metafísico, pues hay que darle con eso. Y Lutero dijo, no, ¿por qué no le llamamos misterio? Como le llamaban en el primero y en el segundo siglo, misterio, misterio. No existe concepto de transubstanciación. No existe el concepto de adorar al pan. Uy, se te cae una amiguita de pan al suelo, fuiste. Estás pisando el cuerpo de Cristo. Es un invento posterior, de la escolástica. Yo no puedo volver a la Iglesia Católica Romana por dos motivos fundamentales. Uno es precisamente el tener que someterme al obispo de Roma y reconocer una primacía y una supremacía de jurisdicción universal que no existió en los primeros siglos. Y esto ya lo vimos en el video anterior. Obviamente no puedo. Mi conciencia no me permitiría llegar a esta conclusión. No puedo. Porque la evidencia bíblica y la evidencia histórica me dice que eso no es así. Eso sí es una libre interpretación de la Escritura, lo que han hecho, y que luego se terminó dogmatizando. Y lo segundo que me impediría es precisamente la mariología, que tampoco existió en los primeros siglos. Eso luego comienza a tomar alas, más que todo por el sensus fidelium, el sentido religioso del pueblo, hasta tomar límites insospechados. Entonces yo, claro, comparo lo que creo con lo que creían los primitivos cristianos del siglo I y II, y trato de ceñirme a ello. Por eso no puedo volver a la Iglesia Católica Romana. En cuanto a otras doctrinas, bueno, sí, no hay problema, podemos de alguna manera comulgar aún en esta tan disputada justificación por fe, por obras. Hay algo que nos une a los católicos y es que la justificación inicial es por fe. Así enseña el Magisterio de la Iglesia Católica Romana también, la justificación inicial es por fe y la salvación completa es por gracia. Y en eso coincidimos también, que la justificación inicial es por fe y la salvación, todo lo que complete la salvación es solamente por gracia. Pero en las demás cosas, indudablemente, yo lo único que puedo ver allí es la libre interpretación que ha hecho Roma a través de los siglos, y luego lo que ha hecho ha sido dogmatizar. Entonces ahora a nadie se le permite llegar a una conclusión distinta de lo que ya ha sido dogmatizado, porque si no, estás bajo anatema. Nosotros podemos libremente estudiar las Escrituras, llegar a dos puntos distintos, a dos conclusiones distintas. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo lo que debo hacer es lo que hizo Agustín, por ejemplo. Ya sé que a la señora o señorita Cruz, no sé cuál será su estado metafísico, pero no le gusta que utilicemos a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son de la Iglesia, es decir, son universales. Dice Agustín en su réplica a Juliano: mas aunque la razón fuera incapaz de comprender y la palabra impotente para expresar una realidad, sería necesario considerar verdadero lo que desde toda la antigüedad cree y predica la verdadera fe católica en toda la Iglesia. Desde toda la antigüedad, toda la Iglesia. Ya sabemos que cuando Agustín se refiere a católica, no se refiere a católica romana, se refiere a católica universal, el mismo lenguaje que utilizaba Ignacio de Antioquía, es decir, católica a toda la Iglesia que está en toda la ecumena, en todo lugar habitado, toda la cristiandad. No se refiere a Roma, sino que se refiere a la Iglesia universal. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando yo llego a una conclusión luego de examinar las Escrituras, del libre examen de las Escrituras, y llego a una interpretación, lo que yo tengo que considerar si esa conclusión a la cual yo he llegado se corresponde a lo que desde toda la antigüedad, en toda la Iglesia católica universal, es lo que se ha creído, lo que siempre se ha creído, en todas partes y en todo lugar.
Esa es otra regla fundamental para saber. No necesito tampoco un magisterio que me imponga bajo anatema. Tú tienes que creer a esta conclusión que yo llegué, y si tú no crees esto, pues será anatema. Voy a considerar lo que toda la Iglesia, todos los magisterios, el magisterio de Roma, el magisterio de Antioquía de Siria, el magisterio de Alejandría de Egipto, el magisterio de Jerusalén, el magisterio de Constantinopla, y luego a través de los siglos, lo que toda la Iglesia creyó en todo lugar y en todo tiempo. Y eso para mí tiene que ser una regla, que yo dentro de eso puedo moverme, pero hacen como barreras de contención para que yo no me desvíe, no caiga al precipicio, no me estrelle contra la montaña. Esos carriles, que es lo que toda la Iglesia creyó en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, si yo examino la Escritura, tengo la libertad para examinarla, para estudiarla, y llego también por esa misma libertad a una conclusión, a una interpretación, debo tener en cuenta también que mi interpretación se corresponda, porque si no es una alerta, es una luz roja. Cuidado, no estás creyendo lo que creyeron los cristianos primitivos, lo que creyó toda la Iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Y ya les dijo que no puedo aceptar los 44 dogmas de la Iglesia Católica Romana porque no coincide con lo que toda la Iglesia creyó en todo tiempo y en todo lugar. La Inmaculada Concepción de María en Oriente fue rechazada. La primacía jurisdicción universal del obispo de Roma también fue rechazada en Oriente. No siempre se creyó eso. La adoración de la hostia, la transubstanciación, no. El pan, el vino, la presencia real de Cristo como misterio, sí, se creyó en todo lugar y en todo tiempo. Ahora la realidad última de las cosas, que si la sustancia, que si los accidentes, lo que cambia es la realidad última, que los accidentes permanecen, todo eso es lenguaje metafísico aristotélico, no se creyó siempre en todo lugar y en todo tiempo. Bueno, antes de despedirme, no sin antes solicitarles muy amablemente que dejen su like, que se suscriban al canal, vamos a leer un pequeño comentario de San Jerónimo. Yo sé que a la señora o señorita crucinista, no sé cuál sea su estado pontificio, no le gusta que utilicemos los padres de la Iglesia, pero voy a utilizar a San Jerónimo porque es un padre de la Iglesia, o sea, Iglesia Universal. Y está relacionado, y esto va dirigido a los protestantes sobre todo, ¿no? Para que entiendan verdaderamente que la sola Escritura no significa que es la Biblia sola, ¿no? Sino que es la máxima autoridad, pero no es la única. Lo que sí es única es en su infalibilidad. Dice Hechos 8:29-31, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó al eunuco que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora leamos lo que dice San Jerónimo en su epístola 53 al presbítero Paulino de Nola, comentando acerca de este pasaje del libro de los Hechos. Dice que el eunuco, sin embargo, aún con el libro en la mano, aún concibiendo en su pensamiento las palabras del Señor y revolviéndolas con su lengua y pronunciándolas en sus labios, ignoraba al mismo a quien sin saberlo veneraba en aquel libro. Pero llega Felipe, le muestra a Jesús que estaba oculto y como encerrado en la letra, y qué admirable el don del Maestro. En el mismo instante cree, se bautiza, se hace fiel y santo, y de discípulo pasa a ser maestro. He resumido todo esto brevemente para hacerte ver que no podrás entrar en las Escrituras santas sin un guía que vaya por delante mostrándote el camino. Es decir, frente a la Biblia no podemos estar solos. Necesitamos el magisterio, que son los maestros que Dios ha instituido, para guiarnos, para enseñarnos, para edificar el cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la plenitud, y tomando en cuenta todas las demás autoridades que también hemos mencionado, como la tradición en general, como los padres de la Iglesia, como los distintos magisterios de todas las iglesias universales, o de todas las patriarcados de la Iglesia Universal.
Y luego habla San Jerónimo acerca de la manipulación de la escritura. Y él dice, los labradores, albañiles, carpinteros, herreros y banistas, los tejedores y aún los bataneros y demás que fabrican un variado mobiliario y modestos objetos no pueden sin maestro llegar a hacer lo que desean. Lo que atañe a los médicos lo resuelven los médicos. Los carpinteros entienden de carpintería. Solo el arte de las escrituras es cosa que todos se arrogan. De este arte habla la vieja charlatana, de él habla el viejo caduco, de él diserta quien no recata del solecismo, si los sofistas, sin haberlo aprendido. Todos alardean de él, del arte de la Sagrada Escritura. Lo maltratan, lo enseñan. Está diciendo Jerónimo que para cualquier arte menor hace falta estudiar y primero ser discípulo, y primero aprender para luego enseñar. Pero en el arte de las Sagradas Escrituras, dice cualquiera se pone a enseñar aún antes de aprender. Continúa diciendo San Jerónimo, nada quiero decir de mis colegas, quienes, si por casualidad, es decir, sus colegas serían los presbíteros, los obispos, después de haber cultivado las letras profanas, es decir, lo que era la literatura latina, la clásica griega, si luego después de haber cultivado las letras profanas pasan a las escrituras sagradas, halagan con palabras elegantes los oídos del pueblo y se imaginan que es ley de Dios todo lo que dicen. Ni siquiera se dignan averiguar qué pensaron los profetas y los apóstoles, sino que acomodan textos inconexos a lo que ellos piensan. Eso es eisegesis. Como si torcer las sentencias e identificar la Sagrada Escritura con el propio capricho, es decir, la interpretación particular o la interpretación libre, fuera un método magnífico y no una adulteración. Esto está en la epístola 53, del punto 5 al 8, de San Jerónimo al presbítero Paulino de Nola, en la BAC, en la página 493 a la 494. Magníficas palabras de San Jerónimo. Antes de ser maestro, sé discípulo. No se puede enseñar lo que no sabe. Cada uno de los oficios menores, de las artes menores, dice él, carpintería, herrería, albañilería, primero hay que ser aprendiz, para luego ser maestro. Pero en el arte de la Sagrada Escritura parece que todos saben y todos quieren enseñar. Lo dice de una manera cómica, dice la vieja charlatana, el viejo decrépito, todos quieren, el sofista, todos se apuran por enseñar. Y aún, dice él, mis colegas, o sea, refiriéndose a otros presbíteros, sacerdotes, dice, haciendo eisegesis, ¿no? Acomodando la escritura, textos inconexos, que no tienen conexión, pero lo conectan, haciendo eisegesis, para hacer coincidir la palabra con sus propios caprichos, para hacerle decir a la palabra, no lo que la palabra misma quiere decir, sino lo que ellos quieren decir. Esto no es un método magnífico, sino una adulteración. Y por último, este hermoso consejo que también da en la misma epístola, San Jerónimo, dice, estudiemos en la tierra aquello cuyo conocimiento va a perdurar en el cielo. El conocimiento de la Escritura es el único conocimiento de todas las artes de la tierra que va a perdurar en el cielo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Dejen su like, también su comentario para saber que existen, que no soy el único ser en este planeta llamado Tierra. Y los espero en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.